Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alain Afflelou de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alain Afflelou Ourense, te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, como siempre aquí en Telemiño. El 2023 se nos va con sus cosas buenas y con sus cosas malas, presagiando ya un 2024, como mínimo, con deseos de que vaya bien. Pero, ¿cómo está cerrándose este 2023 en términos estadísticos y también en términos de análisis económico y empresarial? Pues eso es lo que nos motiva a centrar un par de opiniones al menos sobre esta cuestión. En Las Cuentas Claras de esta semana valoramos el 2023 sobre dos puntos de vista analíticos. Comenzamos con las aportaciones que nos hace Raúl González, nuestro economista de cabecera. Ha sido el año de la inflación, la incertidumbre o las consecuencias económicas de los conflictos internacionales en vigor. También el del fortalecimiento del empleo, a pesar de los altibajos del sistema económico. Ha sido un año que merece este resumen para Raúl González. Hola, hoy, si les parece, vamos a hacer un pequeño resumen económico de cómo está siendo el 2023, ahora que ya estamos en sus últimos días. Quizá lo más destacado es que España se ha superado a sí mismo. Es decir, nos decían que íbamos a crecer un 1, 1,5 y al final hemos crecido un 2 y pico, superando un poco todas las expectativas que nos habían dado todos los grandes organismos internacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial. Y quizá la noticia estrella de la economía del 2023 es que hemos crecido gracias a que ha crecido el empleo, con sus matices o sus sombras, pero sí que es verdad que tenemos unas tasas de crecimiento económico histórico de empleo, no solo en España, sino que también podemos hablarlo a nivel provincial de Ourense. También hemos tenido unas cifras muy interesantes de empleo con unas tasas muy superiores a otros años. Otro factor que también debemos destacar es que estamos un poco aprendiendo a lo que es la gestión de nuestra tasa de ahorro. Estamos viendo nuestra tasa de ahorro, nuestra capacidad de ahorro, de consumo, de cómo se ha ido derivando poder pagar esa hipoteca, que se ha ido reduciendo los costes de nuestro o estamos gestionando mucho mejor esos niveles de consumo a otro tipo de facturas. También debo decir que hemos podido ir superando nuestra crisis energética de principio de año, que hablábamos de ver hasta dónde podía llegar, y hemos superado también aquella crisis de inflación en los alimentos de cifras de 8 hasta 14 o 15% de incremento de un mes a otro. Todo eso parece ser que se ha ido ralentizando y hemos sido capaces de superar todas esas cifras adversas que empezábamos el año. Al final ni tan mal, porque si te acuerdas cuando hablábamos al principio hablábamos de incrementos en algo tan sencillo como nuestro gasóleo, nuestra gasolina del vehículo de calefacción, que eran a niveles históricos desproporcionados. Íbamos al supermercado de una semana para otra, nos encontrábamos con precios más elevados. Toda esa fase parece ser, como habíamos hablado en su momento, que a finales del verano, a mediados del verano, se iba reduciendo y ese nivel se ha ido reduciendo. Sí que es verdad que seguimos teniendo unas inflaciones bastante más elevadas que las que vivíamos antes del periodo COVID, pero sí que es verdad que también que hemos conseguido un poco irla ralentizando, ir un poco sobreviviendo un poco a ellas. Yo creo que un poco la clave está en la adaptación, es decir, lo que nosotros hemos visto es que es un mercado laboral donde cada vez hay más gente trabajando y cotizando, pero sí que es verdad que digamos que el contrato de 40 horas de toda la vida es un poco el ave rara, ¿no? Esa situación, estamos viendo contratos de 30 horas, 35 horas, con lo cual lo que hay de facto es una especie de fraccionamiento de la oferta de trabajo. También es verdad que ha entrado más mano de obra al trabajo, el movimiento migratorio que hemos tenido estos últimos años está entrando en el mercado laboral, se está notando, estamos cubriendo ofertas y demandas que teníamos a lo mejor sin cubrir y sí que estamos viendo que hay un efecto multiplicador del empleo donde hay cada vez más gente ganando dinero y por lo tanto gastando en la economía. Si nosotros nos fiamos de lo que nos dice la Unión Europea, la inflación seguirá estando entre un 4 y un 5% a lo largo del año que viene. Sigue siendo una cifra muy elevada para lo que es un estándar de la Unión Europea y sigue siendo una cifra muy significativa si lo vemos en una serie histórica. Por lo tanto, sí creo que vamos a seguir teniendo unas inflaciones de 4 o 5%, que sigue siendo muy elevada, pero sí que lejos de aquellos sustos inflacionistas de 12, 14 o 15% de incremento. La cuestión de la energía, por desgracia, siempre depende de lo que pasa en el mundo. Es
Y ahora estamos viendo que Oriente Medio, que es nuestro gran consumidor, nuestro gran oferta de petróleo, y de ahí de todos los derivados que nosotros usamos a diario, estamos viendo que está otra vez en una situación complicada. El precio del petróleo ya está empezando a elevarse. Una vez se empieza a elevar el precio del petróleo, pues ya tenemos un efecto inmediato en nuestras calefacciones, en nuestros vehículos y nuestro día a día. Y tenemos que recordar que el petróleo es clave para la producción de casi todos los componentes o materias primas que nosotros consumimos. Por lo tanto, tenemos un nubarrón bastante grande, que es cómo va a evolucionar el precio del petróleo en un invierno que además está siendo especialmente frío. Yo creo que también está un poco la situación general del mercado, es decir, siempre ha pasado que cuando había mucha mucha gente empleada, era más difícil cubrir. Siempre ha sido un poco de esa forma natural. Y después hay otra realidad, que es la demografía o la demográfica de la provincia de Ourense. Es decir, generalmente cuando tienes una edad, pues estás buscando un trabajo más cómodo que cuando eres más joven, que estás dispuesto a aceptar trabajos con características un poco más duras o con un horario un poco más complicado, un poco en ese sentido. Lo que sí estamos viendo es que si vienes el mercado global, sí que se están cubriendo esas ofertas procedentes de esa población inmigrante que está llegando poco a España, que ha venido a España en los últimos años, pero está cubriendo. Lo que sí estamos viendo a lo mejor es esa oferta o demanda ha sido enlazada por un elemento que era el salario. Entonces a lo mejor está en ver hasta qué posibilidad que tiene un empresario de cubrir un salario para poder atender este demanda. Habitual del programa también Carmen Sampayo, la decana del Colegio de Economistas. Con ella hemos hablado también sobre este 2023 que se nos va. Los conflictos internacionales, las medidas económicas aprobadas por el Gobierno o la inflación alimentaria son los ejes sobre los cuales ha pivotado también el ejercicio del 2023 para Carmen Sampayo, decana del Colegio de Economistas de Ourense. Bueno, creo que a principal, desde o punto de vista, creo que humano, non son o enquistamento aí do conflito de Ucrania e agora a guerra de Gaza, bueno, do asunto de Palestina, evidentemente que as súas repercusións económicas, non? A inflación sigue sendo un tema moi importante, sobre todo o que afecta aos produtos alimenticios da cesta da compra, non? Porque todo apunta a que eso ven para quedarse e que non van experimentar demasiadas baixadas de precios. Non, porque realmente as medidas económicas tomadas polo goberno deben subvencionar parte do coste dos combustibles, baixar IVA de produtos básicos, incluso en algúns suprimilos, determinadas bonificacións e subvencións a familias. Eso sí que actuou, non, de medida de contención. Hai que pensar que se esas medidas non existisen, os estaríamos falando de outros tipos de inflación, o mellor, non? Seguimos tendo un mercado laboral que aguanta, plena moita ocupación, ainda que, bueno, curiosamente a tasa de desempleo sigue sendo elevada, pero hai moita ocupación, e logo tamén estaba o aforro que tiñan as familias, que eso actuou de tractor, non? Porque as familias destinaron ao consumo unha gran parte dese aforro. Veremos que pasa no 2024 cando xa non haxa ese aforro que recurrir. Exactamente, é que hai así como unha dicotomía, non? Por un lado, necesitase mercado, necesitase traballadores, de feito, falase incluso de que hai que facerse unha política laboral dinámica de ir a contratar en origen, de ir a contratar a determinados traballadores aos seus países con as medidas que garanten a plena integración, pero tamén é certo que estamos sufrindo unha fuga de talento, de que os nosos xóvenes, os mellores preparados, e incluso profesionales moi preparados, están sendo a traballar a países europeos e non quedan en España nin en Galicia, non? Quizás xa non suba máis como viña facendo este tempo, pero todo apunta a que son os produtos alimenticios os que non van baixar. Para as empresas, as empresas que hasta ahora houve moitas que deron aguantado porque podían repercutir no seu precio de venta os seus costes incrementados pola inflación, incluso pola elevación dos costes de transporte, de determinados combustibles. Pero es que las que non podan aguantar e que non puderan aguantar o tirón e que ademais coincida que teñan que empezar a devolver os préstamos SICO, que no seu día parece que se fomentou un pouco, non, ese endeudamiento, ese recurrir a entidades financieras, pues evidentemente estas empresas van ter quizá problemas de insolvencia e liquidez.
Más asuntos en las cuentas claras. Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas están buscando perfiles profesionales. Parece antagónico, pero no lo es. Van desde la especialización o superespecialización de expertos, por ejemplo, en ciberseguridad o en inteligencia artificial, con algunos otros más convencionales como operarios para algunos sectores industriales. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues vamos a conocerlo a continuación. El polígono busca 100 personas para formar en gestión de almacén o ciberseguridad por la demanda de sus empresas. Se trata de dos especialidades nuevas, muy demandadas en el entorno industrial y que despiertan un gran interés para alcanzar el objetivo final de la empleabilidad. El programa integrado de empleo de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao das Viñas superó la barrera que se había marcado, lograr el 45% de la inserción laboral de los participantes. La cifra alcanzó el 60% en el último año y la edición 2023-2024 aspira de nuevo a batir récords. Una de las principales novedades será la implantación de los cursos de ciberseguridad y gestión básica del almacén. El polígono busca a 100 personas para formarlas en estas especialidades muy demandadas en el entorno industrial. El programa integrado de empleo de la Asociación de Empresarios del Polígono aporta medidas activas dirigidas a incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas, mejorando así las condiciones de trabajo en el mercado laboral y cumpliendo con los objetivos de inserción laboral y progreso de la economía. Permítanos un pequeño alto para la publicidad. En la segunda parte del programa nos vemos de nuevo. Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alén Aflelu de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alén Aflelu Ourense. Te esperamos.